Bienvenidos a todos a un encuentro de la Academia de Riego de Quilimo, esta vez para hablar de control y mantenimiento de bombas para sistemas de riego por goteo. Les doy la bienvenida a quienes se conectan por primera vez a estos encuentros de la Academia de Riego, y les cuento que para comenzar, mi nombre es Lucía Machay y les voy a estar acompañando en todo el recorrido que vamos a hacer hoy para hablar del mantenimiento de bombas y sistemas de riego por goteo. La Academia de Riego es un espacio creado por la startup argentina Quilimo, y para acompañarnos tenemos a instituciones que multiplican el mensaje y que hacen que más productores se conecten a la Academia de Riego y aprendan mejores prácticas de riego. Le quiero dar las gracias a la Universidad Científica del Sur y a su Departamento de Ingeniería Forestal, al portal Frutícola, que nos acompaña difundiendo también, hoy particularmente a EQEF y al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que siempre difunden todas nuestras actividades. Como les conté, la Academia de Riego es una iniciativa de Quilimo, y para contarnos un poco más sobre Quilimo, invitamos a Álvaro Enríquez. Creo que Álvaro es la primera vez que te sumas a la Academia de Riego, así que bienvenido, contarnos un poco sobre vos y sobre Quilimo, que está haciendo en Chile. Hola Lucha, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, Lucha, gracias por la presentación. Y bueno, tú ya lo dijiste, soy Álvaro Enríquez, soy Agronomy Success para Quilimo. Estoy geográficamente en Chile y veo cultivos de alto valor en la zona centro-sur de Chile. La siguiente, por favor. Bueno, partir contándoles de que estoy y estamos en Quilimo orgullosos de que estamos simplificando el manejo del riego en la agricultura. Tenemos presencia ya en 7 países entre Latinoamérica y Europa. Estamos monitoreando más de 150.000 hectáreas, dividida entre 200 clientes y 44 cultivos. Y un número que a mí personalmente me encanta decir es que hemos ahorrado más de 72 billones de litros de agua. La siguiente, por favor. Y sabemos que estamos en un momento muy complejo, sabemos que el recurso hídrico es escaso y lo que hacemos es usar tecnologías para mejorar tus resultados. ¿Cómo lo hacemos? Quilimo en la siguiente, por favor. Quilimo es una herramienta que se basa en 4 pilares. Primero, monitoreamos el estado hídrico de tus cultivos. Luego, tomamos información y por medio de la gestión de estos datos, te ayudamos a mejorar la decisión del riego. Te ayudamos a aumentar la productividad, logrando por intermedio de una mayor eficiencia, ahorrando agua y energía, manteniendo o aumentando el rendimiento de tus cultivos. Y algo muy importante en estos días y que cada vez toma más fuerza es el tema de los reportes, que te ayuda a alcanzar tus metas de sustentabilidad. La siguiente, por favor. En Quilimo nos esforzamos día a día por tener una mejor plataforma, por entregar un mejor servicio, y la verdad es que todo esto se vuelca en una plataforma que está disponible tanto en versión web como móvil, y lo que ustedes ven en resumido es cuándo y cuánto regar. La siguiente, por favor. En Quilimo estamos transformando el valor del agua en los alimentos, y nos hemos dado cuenta de que para poder transformar el valor del agua en los alimentos tenemos que ser más que una plataforma tecnológica. Es por eso que hoy además de eso, hoy estamos trabajando en medir y verificar huella hídrica, estamos trabajando en compensación de agua, y algo que a mí me encanta es que estamos democratizando el conocimiento en la agricultura por intermedio de la Academia de Riego, y es por eso que bajo esa instancia hoy nos reunimos a conversar con Víctor Muñoz. La siguiente, Lucha. Bien, muchas gracias por esta introducción, Álvaro. Conocen un poco más sobre Quilimo, así que es el momento de invitarlos a que respondan esta encuesta que les está apareciendo en pantalla y nos cuenten si quieren conocer más sobre la propuesta que tiene Quilimo para el monitoreo y para el uso eficiente. Pueden tener una conversación con nuestro equipo y contarles un poco más en detalle la solución, aunque
Álvaro va a profundizar un poco en el uso de la plataforma. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en control y mantenimiento de bombas para sistemas de riego por goteo. Como les contaba y les adelantaba un poco Álvaro, nos va a estar acompañando hoy Víctor Muñoz, pero este webinar no queda solamente en este encuentro, sino que vamos a tener una tira de webinars que abarca desde julio hasta noviembre, y donde vamos a atravesar diferentes temas que tienen que ver con el sistema de riego tecnificado, riego por goteo, bombas, etc. Así que les estoy mostrando en pantalla un poco el programa que vamos a recorrer con Víctor Muñoz y que esperamos contar con ustedes. Le voy a presentar ahora a Víctor, que es senior y fundador de KEF. Le damos la bienvenida a la Academia de Riego a Víctor. Voy a dejar de compartir pantalla para que ahora sí me acompañe Álvaro. Víctor, bienvenido a la Academia de Riego. Te invito a que profundices un poco, te presentes con el público. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos los que se... México, Perú, Argentina y Chile. Bueno, y si hay alguien más por ahí que esté conectado que no se sabe dónde está, también lo saludamos. El webinar de hoy lo vamos a presentar de un modo, o la temática, de un modo eminentemente práctico, de manera que vamos a sintonizar en esa frecuencia. Yo, en el tema del jugar con agua, ya llevo más de 32 años. He estado gerenciando algunas empresas, partí como partimos todos, desde bien abajo, trabajando en terreno, haciendo supervisión, ingeniería. Y bueno, ahora, llegado el tiempo, como dice ahí, soy hidráulico senior, más senior que hidráulico, digamos, ya por el tiempo que va pasando. Y un gusto de poder estar con ustedes y poder transmitir algo de la experiencia que he ido tomando en el camino de mi andar. Físicamente también, como dice Álvaro, me encuentro aquí en Chile y gustoso de poder empezar este ciclo de webinar a los cuales me ha invitado aquí. Por tanto, agradezco a Quilimo estas invitaciones. Víctor, antes de compartir la hoja de ruta, quiero hacer una aclaración que me faltó antes, que es que todos los que tengan preguntas pueden usar la caja de preguntas y respuestas o question and answers para hacerte todas las preguntas que deseen y las respondemos hacia el final. Ahora sí, no interrumpo más. Sí, bueno, vamos a avanzar en esta hoja de ruta. No quisiera darles la lata de leer esta hoja que está ahí a la vista. Vamos a ir avanzando de esta manera. Y para aprovechar el tiempo, entramos en materia más, Álvaro. Vamos con la primera lámina. Me ha llamado siempre la atención esto de lo que es el éxito en la agroindustria. Y yo me planteaba que después de todo lo que he escuchado, consiste en verdad en ser eficientes para producir con calidad, es decir, producir la mayor cantidad que los huertos permiten, con un buen manejo y una buena distribución del agua, y producir con calidad. Y dentro de eso, me he fijado que no se escatiman recursos en asesorías, en maquinaria, en buenos sistemas, se han tomado buenos diseños de riego y con buenos productos también que pueden distribuir el agua en el huerto. Pero en la experiencia que tengo y en el recorrido que he hecho, me he dado cuenta que el pariente pobre, por decirlo de alguna manera, el menos querido dentro de esto, al menos que se le da atención, es al cabezal de riego. Y dentro del cabezal de riego están los equipos de impulsión, bombeo o presurización, como queramos llamar. Hoy día entonces vamos a hablar de los sistemas, los sistemas de bombeo aplicados a los sistemas de riego tecnificados, es decir, de goteo o microaspersión. Así es que, como el agua es un recurso que es el que permite alcanzar o no este éxito y qué tan uniforme lo podamos distribuir es lo que nos va a llevar a conseguir este éxito, es que quisiera que planteáramos algunas preguntas. Y estas preguntas me han llamado también la atención, surgen porque veo que en algunos casos me llega a dar duda de si le asignamos la debida importancia a las tecnologías de riego, a los componentes que tienen a su mantención, porque son tan costosas
y tan bien, casi todos los casos que he recorrido, tan bien diseñadas, que después me llama la atención que ellas no funcionen como debieran ser. ¿Cuánta importancia le otorgamos principalmente al cabezal de riego y a cada uno de sus componentes? ¿Cuánto conocemos nuestro equipo de impulsión? Porque a veces me cabe la inquietud y tiendo a pensar que las acciones que tomamos y que nos permiten que no estemos utilizando los equipos por desconocimiento. Entonces, esta pregunta creo que cabe bastante bien para alumbrar lo que va a ser el webinar. ¿Qué importancia y recursos le asignamos al cuidado de los equipos de bombeo, por ejemplo? ¿Qué criterios empleamos para determinar el momento en el cual vamos a solicitar una mantención preventiva? Ya nos daremos cuenta que hay mantenciones preventivas y correctivas. ¿Y qué consideraciones, por último, y esto sí que me preocupa harto, debiéramos tener presente para no alterar las condiciones de trabajo de un equipo de bombeo? Porque eso sí que se ve mucho en terreno, lo conversábamos unos días atrás con Álvaro y con la gente de Quilimo, de las cosas ingeniosas que hacemos, creativas que hacemos en terreno, ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque, en definitiva, el cabezal de riego es el que toma el agua, la trata y la envía al terreno. Y lo que pretende el diseñador cuando diseña, selecciona y escoge cada uno de los elementos es que el recurso, que hoy día es escaso, pueda ser trasladado y puesto uniformemente en el huerto. ¿Para qué? Para que podamos tener ese éxito al cual todos estamos aspirando. Sin embargo, en el ingreso de, yo no sé si se va a ver mi puntero, pero ¿se ve mi puntero aquí por ahí? Bueno, el inicio de esta lámina donde está la planta de filtrado, en el inicio está el equipo de impulsión, la bomba y el motor. Exactamente. El equipo de impulsión es el que capta el recurso para finalmente mandarlo al exterior y distribuirlo. Es decir, ¿qué es lo que hace el equipo de impulsión entonces? Es lo que vamos a ir conociendo en la medida que vayamos avanzando. Pero esta es una planta típica, un cabezal típico de un de un sistema de riego tecnificado. Pero hay otros tipos de equipos de impulsión, hay otros tipos de bombas también, que vamos a tratar de ir conociendo. En la lámina siguiente, entonces, vamos a ver cuántos son los tipos de bombas con algunos de los que existen. Tenemos las bombas de eje vertical, de eje horizontal, y bombas centrífugas, por cierto. En las bombas de eje vertical, que son empleadas, por ejemplo, para confeccionar bombas sumergibles, como en el caso de la bomba de la izquierda, el motor está puesto en el extremo inferior, en la parte azul abajo. En el centro está la toma de agua y las etapas que están sobre la captación son los impulsores o rodetes. En las otras bombas centrífugas de eje horizontal, que tenemos la de cuerpo de rodamiento y la monobloc, son equipos que bastante usados en los sistemas de riego que hemos tenido la oportunidad de conocer. Después tenemos las bombas de eje vertical, que son bombas de baja eficiencia. Cabe decir que las bombas de eje vertical tienen una eficiencia cercana al 80%, las centrífugas de cuerpo de rodamiento y monobloc, que son de eje horizontal, entre el 50 y el 80%, depende del fabricante, de las modificaciones que le haya hecho al cuerpo. Las de eje vertical, como decía, son de bastante baja eficiencia, el motor está puesto sobre la voluta. Después tenemos las bombas de turbina, que tiene un anillo difusor similar al rodete en la parte verde donde dice conjunto de la cubeta, y el motor lo tienen en el extremo superior. Finalmente, estas son bombas bastante eficientes, llegan hasta el 85% de eficiencia, sin embargo no son muy usadas y pueden soportar una carga dinámica de 250 metros de columna. En el caso de las bombas de hélice, que son las de más a la derecha, están compuestas por 3 hélices. Una es para encauzar el agua hacia la entrada, la segunda está por dentro para presurizar, y la tercera es para encauzar a la salida del recurso hídrico. Vamos a la siguiente. Estos son los tipos de bombas. Las bombas centrífugas, como decía, más usadas son las de eje horizontal,
y nos permiten trasladar los recursos, como decía, de un punto inferior. Cuando la topografía nos favorece, claro, se usa la energía gravitacional, pero en la mayoría de los casos tenemos que instalar estas plantas de impulsión que transforman la energía cinética en energía de movimiento. Digamos. Así es que estas son las más utilizadas. Pueden estar conectadas a motores eléctricos, como son el caso de las imágenes que se están viendo, o a motores en combustión, de explosión. La mayoría son, sin embargo, conectadas a equipos eléctricos. Vamos a la siguiente. Pero, ¿qué es una bomba? Es una turbomáquina que transforma la energía cinética o rotatoria de un rodete a energía en forma de movimiento. Eso es básicamente, y ahí por la succión, ¿no es cierto?, permite que el recurso entre. Está formada por un impulsor, se ve, si está señalado con una flecha, impulsor o rodete que está dentro, ahí en el corte se aprecia, que gira, ¿no es cierto?, gracias al movimiento que le otorga un motor que está puesto más atrás, está acoplado. El rotor gira, el agua ingresa por el ojo del impulsor, que está justo frente a la flecha, Álvaro, el ojo del impulsor, y se desplaza por entre los álabes. Una vez en esa zona del ojo del impulsor, la bomba tiene una zona de bajas presiones, ya lo vamos a ver en otra lámina que está más adelante. Bueno, pero las partes de esta turbomáquina son anillos de desgaste, la carcasa o cuerpo caracol en forma de voluta, la succión, como dijimos, la brida de impulsión y la descarga. Tiene más atrás los sellos, que son aquel dispositivo que permite que el agua no pase desde la zona de la bomba hacia el motor, y después tiene un conjunto de rodamientos, como en el caso de las bombas que están acopladas al motor mediante un cuerpo de rodamiento. Vamos a la siguiente imagen. Una bomba, en realidad una bomba en general tiene estas partes, que un poco ya estábamos viendo en el otro lado. Básicamente la voluta o cuerpo, el impulsor con los álabes, el tornillo de impulsión y el ojo de impulsor que está en el centro. En la imagen de la izquierda se ve un corte con también las partes de la bomba. La bomba centrífuga de eje horizontal se conoce simplemente así, como bomba centrífuga. Existen dos tipos, una de un paso y otra de paso múltiple, o sea, de un impulsor o de más impulsores. Es interesante cómo es el funcionamiento de esta bomba. En las bombas generalmente de este tipo, la voluta es un elemento bastante simple que permite más eficiencia de funcionamiento. Alcanza la eficiencia, que son entre 50 y 70%, ha sido superada con nuevos diseños de algunos fabricantes y por lo tanto hacen que el diseño, las modificaciones que han hecho en el diseño de la voluta, del cuerpo, la cubierta que dice ahí, entre paréntesis voluta, puede alcanzar valores del 80% en eficiencia. Vamos a la lámina siguiente, Álvaro. ¿Cómo funciona el funcionamiento de una bomba? Permite, el agua sube por la tubería azul. Hay un detalle. Como la zona de la entrada de la bomba se produce una baja presión cuando gira, lo que ocurre es que el agua pasa por el impulsor acá en la entrada. Álvaro, yo no tengo el manejo del cursor, si no, no podría, me gustaría poder mostrarle a la gente cuál es el movimiento. No sé si sale mi mouse ahí, Álvaro. No, Víctor. No, solo se ve el mío, sí. Ya. Aquí tenemos, en la imagen tenemos tres figuras. Hay una foto y nos vamos a centrar en las imágenes de la derecha, donde aparece una gráfica de la voluta y el álabe con unas flechas en el sentido de giro.
del rotor, digamos, hay una flecha que va girando en sentido contrario a los punteros del reloj. Ese es el ojo del impulsor. Por ahí entra el agua, ¿no es cierto? Desde la entrada que se ve en la imagen de la... Entra el agua por el ojo del impulsor y gracias al movimiento del impulsor que le da el motor, es decir, por la fuerza centrífuga, el agua se desplaza por los álabes, llega a la voluta y de ahí sale hacia el exterior. Pero, ¿qué ocurre en el centro? Cuando este gira, se produce una zona de baja presión y alta velocidad. Y sale expulsada el agua por los álabes, moviéndose hacia arriba y sale en presión, pero en la zona de baja presión, que es en el centro, ese movimiento es el que permite transferir energía, desde el impulsor se transfiere energía a las partículas de agua y permiten que la columna que está en el tubo de aspiración pueda desplazarse hacia el resto de la parte de la bomba y hacia el exterior. Es decir, el impulsor en sí no es el que provoca la succión, es la energía que le fue transferida al agua la que provoca este movimiento que es continuo. De manera que para que esto funcione, las tuberías tienen que estar cebadas. Cuando esta bomba, tal cual se ha explicado, está tomando agua de un nivel inferior, se dice que la bomba está en carga negativa, por lo tanto la tubería de succión debe estar completamente cebada. Estando cebada y haciendo este movimiento que he explicado, el flujo es continuo. Pero ¿qué debemos velar? Debemos velar para que la columna y el fluir no se corte. Hay momentos y hay situaciones en que ese flujo se puede ver interrumpido, ya sea por una deficiencia en el diseño o bien porque tenemos prácticas que ya vamos a ver más adelante que nos pueden hacer alterar el flujo que estamos lanzando hacia afuera y por lo tanto se puede producir un fenómeno que se llama cavitación. Entonces, el agua sube en el caso de la fotografía, sube por la tubería azul, que ya se supone que está cebada, comienza el funcionamiento de la bomba, le transmite energía al agua y le provoca esta energía en forma de presión y sale hacia el exterior. Vamos a la lámina siguiente. Aquí se ve con más claridad aún las partes del interior de una voluta, pero también se ve con claridad cómo podrían estar desplazándose. En la zona más central dijimos que se produce en la zona de más alta velocidad, menor presión, sale expulsada el agua que corre a través de los álabes, movida por esta energía que le fue transferida desde el motor, y luego va hacia la salida con bastante presión, y dijimos también que va en forma continua pasando desde la entrada, previamente se va a la tubería. Entonces, vamos a la siguiente. ¿De dónde sacamos la cantidad de agua que la bomba va a impulsar? ¿Y con qué presión la va a impulsar? Bueno, los parámetros de funcionamiento de una bomba están dados por el diseño. Aquí he traído una imagen que corresponde a parte de un diseño. Esto se trata de una superficie de poco menos de 30 hectáreas, 29,56 hectáreas, que el diseñador sectorizó en 4 partes, 4 bloques o sectores de riego, que los enumeró ahí y los colocó en colores distintos: rojo, verde, magenta y azul. El diseñador determinó que la zona de color azul tenía 7,46 hectáreas, se ve en el cuadro que está abajo, en el sector número 4, 7,46 hectáreas, y dijo además, determinó que para esa superficie, que era la mayor de las 4, iba a tener que aplicar, o iba a requerir 142,5 metros cúbicos por hora.
Dijo además en ese diseño, saqué una porción de la memoria de cálculo, que los 142,5 metros cúbicos por hora debían ser impulsados a 39,5 metros de altura. En la columna donde aparece debajo del 4, ahí está, ese monto corresponde al sector 4 y los 142,5. Quiere decir que el sistema específico, que puede ser va con otros valores, pero pasa lo mismo en cada uno de los sistemas que tienen ustedes. Estos 142,5 metros cúbicos por hora van a ser impulsados a 39,5 metros. Y debemos cuidar, por tanto, que estos parámetros de funcionamiento de verdad se cumplan con los equipos que él eligió. ¿Cuál fue el equipo que él eligió? En la lámina siguiente lo vamos a ver con harta nitidez. Como determinó que iba a ser ese caudal a esa altura, eligió este equipo que es una bomba Mega, ¿no es cierto? Una bomba alemana, 125, 80, 200 de KSB, que es capaz de entregar 142,5 metros cúbicos por hora a 39 metros de altura, poco más. Y su placa, la placa de la bomba, la placa que tiene la bomba que está en el cuadro superior izquierdo, en la placa podemos leer claramente en la letra Q, dice 142,5 metros cúbicos. Y H, que es la altura, la va a presurizar a 39 metros. Cuando, si nos vamos a la curva de la bomba, que está a la derecha, marqué con líneas rojas el caudal que fue considerado, 142,5, y que queremos colocarlo a cerca de 40 metros de altura. Para eso, entonces, se requiere un impulsor de 180 milímetros de diámetro. 180 milímetros de diámetro es un dato que nos da el fabricante y que coincide con la placa del motor, porque fue pedida para este caso. Pero además nos aporta otro dato, que es la potencia de la bomba que aparece en la parte de abajo, no la central, pero en la parte de abajo hay una línea que se dispara hacia la derecha y corresponde a la potencia en HP. Este equipo debe tener cercano a los 26 HP de potencia. Pero hay un dato más que entrega, y es el que aparece en el cuadro del centro. En la curva del centro aparece el NPSH sub R. ¿Qué es eso? Es el nivel positivo de succión neta requerido, o que el equipo requiere para que funcione bien. En este caso, cercano a los 4,5, 4,4 metros de columna. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si nosotros tenemos este equipo cuya placa está ahí y lo cuidamos para que él funcione con los parámetros del fabricante, va a cumplir los parámetros también de diseño, que son los parámetros de funcionamiento que vimos en la lámina anterior. Y para que funcione de manera tal que no cavite, no debemos exponerlo a un NPSH, un nivel positivo de succión neta, menor que ese valor. Por lo tanto, tenemos que preparar las tuberías de succión, todo lo que es la aspiración del sistema debe estar dimensionado de manera tal que arroje un otro NPSH, que es el disponible, que sea mayor que él. En el cuadro que aparece en gris con destaques en amarillo, es el resumen del cálculo de NPSH disponible del sistema que tiene este riego. Y después de poner todos los datos que necesitaban, por ejemplo, los 2.375 litros por minuto son los 142,5 metros cúbicos hora. Se diseñó que era para un diámetro de 103 milímetros y tiene una longitud de 18 metros. No quiere decir que la tubería de aspiración tenga en realidad, si la miden con wincha, 18 metros, sino que también están implícitas ahí las pérdidas equivalentes por singularidades. Y también está anotado ahí la altura
de aspiración, que son 4 metros. Entonces tenemos el caudal, con la longitud equivalente que tienen las pérdidas, con la incorporación también de la altura geográfica donde está la bomba, fue considerada en su momento. Y la altura de aspiración llega a esto. ¿Cómo lo debemos cuidar? Lo debemos cuidar de tal manera que podamos mantener bajo control los parámetros de presión y caudal. ¿Dónde los vamos a controlar? Vamos a la siguiente imagen. Para controlar los sistemas deben tener, y en la mayoría, todos los que me ha tocado conocer, aún los que funcionan más deficientemente, tienen manómetros para controlar la presión. Hay manómetros digitales, también hay análogos, que son la mayoría, caudalímetros. Cuando queremos medir qué es lo que está ocurriendo en la succión, podemos colocar vacúmetros también digitales, y más a la derecha tenemos los sistemas de control, que es el controlador, el interfaz, y tenemos el tablero, que son los elementos con los cuales vamos a manejar nuestro cabezal. Entonces, ¿dónde se encuentran estos elementos? Aquí estos que coloqué de estas imágenes que se muestran sirven perfectamente para monitorear a distancia con tecnología satelital. Así es que en la lámina siguiente vamos a poder perfectamente ver bien dónde están estos elementos que nos van a permitir controlar los parámetros de funcionamiento. Aquí vemos en la imagen de más a la derecha 3 plantas de filtrado. Y están solamente las salidas de las plantas de filtrado en tuberías que van hacia la izquierda. Si se dan cuenta, a medio camino hay un elemento. Ese elemento que está indicando Álvaro es el medidor de flujo o caudalímetro o flujómetro, que en este caso tiene emisores de pulso. Ahí controlamos qué parámetro, el caudal que estamos moviendo. Para el caso del ejemplo, 142,5 metros cúbicos por hora. Ahí lo controlamos. Y tenemos otras plantas de filtrado que también quise colocar en el del centro Varo. Si nos vamos a la del centro, en la tubería gris que está antes de la arriba, ahí hay un manómetro. Hay un manómetro que es manómetro de entrada. Y si seguimos por la tubería roja, más a la izquierda, hay otro manómetro. Esos 2 manómetros de salida, porque el manómetro de entrada recibe toda la presión que la bomba envía, y el manómetro de salida está después de los filtros, porque cuando ellos se colmatan, como nadie puede ver cuán sucios están, la única manera de saberlo es ver las diferencias de presión que se producen manométricamente entre la entrada y la salida. Bueno, los manómetros están ahí para controlar la presión a la cual tiene que llegar el caudal. Y en la planta de más de la izquierda, en esta planta grande también con filtros de arena, también hay un manómetro en el manifold de arriba, en el manifold superior. Si nos desplazamos un poco más hacia la derecha, se ve tenuemente, sigue más hacia la izquierda, Maro. Ahí está hacia arriba, ahí está el manómetro. Entonces, tenemos los elementos cómo controlar los parámetros de funcionamiento. Vemos claramente en esa imagen que tiene el cursor Álvaro que viene la bomba desde abajo, impulsando por el manifold superior, distribuye el caudal en los filtros y podemos medir la presión de entrada. Este también tiene un manómetro en la salida que no se alcanza a ver en la fotografía. Vamos a la lámina siguiente, Álvaro. Seguimos pensando en que no podemos perder de vista que tenemos que mantener caudal y presión. Y eso nos permite saber que el equipo de impulsión está funcionando bien. Sin embargo, hay ocasiones en que el caudal se puede disparar, o si se quiere, o la tubería se puede achicar, y en caso que ocurra alguna de esas 2 situaciones, el NPSH disponible, es decir, el del sistema, se va a ir achicando y podría achicarse de tal manera que podría producirse una cavitación. En la imagen de la izquierda, que hay 4 captaciones, es el campo de un amigo que no puse esto porque esté funcionando mal, sino que en este momento que se sacó la foto está tan bajo el nivel de agua que me sirve para explicar lo siguiente. Hay ocasiones que durante el régimen de riego,
que no es este caso, pero me grafica por lo esbelto de las tuberías, llega a bajar tanto el nivel de agua que a veces las bombas con su válvula de pie quedan colgadas, es decir, no pueden aspirar. Y la gente lo que hace es alargar el tubo de succión más abajo, con lo cual están haciendo que se introduzcan mayores pérdidas de carga friccionales y también mayor altura de succión. Y puede entonces bajar más aún la presión en el centro del impulsor. Cuando la presión en el centro del impulsor es más baja que la presión de vapor del fluido, el fluido se evapora y produce entonces vapor de agua que después da origen a la cavitación. Cuando estas burbujas se comprimen y después se liberan nuevamente, implosionan y provocan daño en tuberías, válvulas, en rodetes, carcasas y todo. Entonces, lo que no podemos hacer, alargar las succiones, y lo que no podemos hacer es permitir que ocurra lo que pasa en la imagen de la derecha. La imagen de la derecha habla de la sumergencia, es decir, la válvula de pie o chupador está puesto a tan poca profundidad que se forman esos vórtices. Está muy gráfica lo que está describiendo el agua, incluso se forman esos vórtices por donde entra aire a la tubería. Cuando se produce cavitación y cuando ingresa aire, la sintomatología es prácticamente la misma y los efectos destructivos son muy similares. Por eso hay que cuidarse de ambas situaciones. Vamos a la imagen siguiente. ¿Cuánto se provocan esas situaciones de que el caudal aumenta? Cuando pasa esto, son todas fotos tomadas por nosotros en algunos huertos. Cuando hay roturas, fugas, vamos a ir desde izquierda a derecha avanzando. Tuve líneas de riego mal mantenidas, con mordeduras, desacople en la figura que sigue, desacople de los conectores, tuberías rotas y que pasan horas sin que nadie se dé cuenta. O miren lo que pasa en la imagen siguiente, con camino, esto lo vimos, nos llamó muchísimo la atención, esto viene escurriendo desde la entrilera, de muchas entrileras, y van saliendo al camino finalmente. Este es un aumento brutal en el caudal que originalmente se tenía como 142,5 para el caso del ejemplo, y que podría llegar a 160. Eso es un valor brutal. Después nos vamos a devolver hacia la curva de característica de la bomba Prager. Mire esta otra imagen de la derecha. Aquí este riego era de 2 líneas por hilera de planta, 2. Y alguien con mucha creatividad empezó a colocar otros elementos para hacer 4 líneas, es decir, duplicó el caudal que el diseñador había definido originalmente. Estas son fallas muy comunes. ¿Qué provocan en la bomba? Vamos a la etapa siguiente. Otros factores que inciden en el mal funcionamiento. Desalineación de los componentes de la bomba motor. Mire, me gustaría mucho promover a todas las personas que trabajan y se ganan la vida, pero este tipo de mantenciones no se pueden tener en su campo. Es decir, si vamos a tener gente, tenemos que capacitarla. Aquí tenemos un equipo de mantenedores que están con lo mínimo y con el mínimo conocimiento. Cuando se practican mantención, la mayoría de las veces las personas creen que consiste en cambio de sello y rodamiento. Es mucho más que eso. Una mantención preventiva debe incluir, después de desmontar, ver si efectivamente si el sello, primero, cada vez que se desarma una bomba hay que cambiar el sello, sí o sí. No siempre los rodamientos pueden estar en buen estado, pero después la alineación del conjunto motor-bomba debe ser perfecta. Para eso hay instrumental, porque de lo contrario empiezan a tensionar, cuando quedan desalineados, empiezan a tensionar el eje del motor con el eje de la bomba, y por lo tanto vienen los desgastes prematuros de sello, rodamiento. A veces han afectado tensionado hasta el aspa de ventilación. En fin, hay un desgaste, también se han torneado los ejes, cuando quedan desalineados, se empiezan a tornar los ejes y empiezan a andar de manera descentrada.
Entonces, equipos de mantención deben ser personas calificadas. Otra cuestión que influye mucho es la inestabilidad del conjunto bomba-motor. Ahí puse una bomba viejita ya que está. Si ponen atención en la base del motor, no está anclado al terreno, no tiene pernos. Entonces las vibraciones son brutales y terminan finalmente haciendo que el equipo funcione muy mal y que empiecen a tener desgastes porque no estaba bien anclado. Empieza a haber hasta destrucción del componente del impulsor, del rodete. En otras ocasiones se producen inestabilidades eléctricas. ¿Por qué? Porque cuando se producen estas fugas de agua tan grandes o alguien le colocó más goteros o más emisores de lo que el diseñador había definido, lo que ocurre es que el motor mueve más caudal y por lo tanto el motor, la bomba mueve más caudal, el motor se esfuerza por entregarle energía, consume más corriente y entonces actúa un dispositivo que prácticamente todos los tableros eléctricos tienen, que se llama relé de sobreconsumo, que es este que tiene el dispositivo naranjo ahí, que yo agrandé en la foto más de la izquierda, de la derecha, está al ladito de la caja, de la regleta de conexión en la figura del lado. Es eso mismo puesto acá. Este elemento, es un relé de sobreconsumo o térmico que llaman, debe funcionar en valores dentro de escala. En este caso debía funcionar con 21 amperes, 21, pero cuando sobrepase ese valor, él desconecta el motor. La función de él es proteger al motor, pero como lo desconecta, porque alguien aumentó mucho el caudal colocando más emisores, entonces lo desconectaba muchas veces, aquí no encontraron algo mejor que alterarlo y llevarlo incluso fuera de escala, ¿para qué? Para que consumiera más corriente y no se desconectara el motor. Graso error, porque lo siguiente que ocurre es que el motor se quema. ¿Por qué? Porque disipa tanta temperatura que el barniz del bobinado se derrite y entra en cortocircuito, o sea, se funde el barniz y el bobinado queda en corte y se quema. Así es que esto es lo que ocurre. ¿Qué más ocurre? Vamos a la lámina siguiente. Mire, como había puesto un equipo viejo, aquí hay un equipo nuevo, en cuya base no quedó del todo horizontal. Entonces alguien, mientras tanto, esto es provisorio, le colocó una tablita atrás y no está anclado. Mire, todos sabemos que lo provisorio, no sé si en México y en los otros países será que es solamente provisorio, pero por lo menos en lo que yo he visto, casi siempre lo provisorio termina siendo definitivo. Y tenemos un equipo nuevo que empezó funcionando con inestabilidad. Y a poco andar tuvo que corregirse muchas cosas con una mantención correctiva. A la derecha tenemos otro equipo viejo, sin anclaje, está colocado sobre el suelo. Entonces, estas prácticas debemos erradicarlas si queremos alcanzar el éxito en la agricultura. Vamos a la otra, Álvaro. ¿Cuáles son las consecuencias del efecto cavitación en la bomba? Aquí están fotos sacadas por nosotros cuando se han destapado los equipos. Esos son impulsores que estaban en un equipo regando. O sea, la eficiencia cuando tenemos esta destrucción en el impulsor e incluso en la imagen central, Álvaro, ahí en la siguiente que está al lado, si uno se fija bien, este es el cuerpo de la bomba, la voluta tiene desgaste de material, se nota desgaste de material. Impulsor más voluta, o sea, el parámetro de caudal y presión aquí no se produce por ninguna parte, o sea, no se consigue en absoluto. En la imagen central de abajo tenemos un eje torneado, se lo torneó la falta de alineación, o sea, la tensión. Y en la foto del lado derecho de ese eje tenemos la tapa de presión también con desgaste de material, fotos sacadas en terreno. Arriba de esa foto tenemos un sello que ya no da más, también, y que eso pasa en los campos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estoy tratando de ser, a lo mejor, como
muy moralista, como decía el Principito en la foto del elefante dentro de la boda, ¿no? Quiero magnificar la cosa porque esto pasa en los campos. Se pone harto recurso, y así tiene que ser, con buenos asesores agronómicos, mucha energía, costos de maquinaria y todo, porque los sistemas nos riegan bien cuando la falla está en el corazón. No ponemos la atención suficiente en el funcionamiento y en la mantención. Vamos a la otra lámina. Tenemos más fotos de rodetes dañados por cavitación. El otro, el del centro, porque hay algo de cavitación y también hubo un elemento que entró a la bomba. Cuestión también que ocurre, que sacan la válvula de pie con el canastillo porque tienen tanta basura en la cámara de aspiración o captación que sacan el canastillo en vez de parar el ingreso de basura. Entonces entran agua con mucho, ya ni siquiera sedimento, con objetos grandes, y ahí está roto ese árabe. Versus un rodete nuevo que está ahí a la derecha. Hay una cosa que yo quiero decirles a todos, que también he visto, y algunos amigos que me conocen y deben estar mirando esto, con los cuales hemos trabajado juntos, lo vimos. Se da mucho, o razonablemente harto, en algunas que los rodetes, cuando tienen estas fallas como el de la izquierda, en los campos llaman a un taller cercano y llegan los viejitos con soldadura y todo, y rellenan con soldadura los álabes para dejarlo funcionando. Eso no se puede hacer. Eso es fatal. Mire, todos tienen vehículos, todos tienen autos. Cada cierto tiempo lo llevan para hacer balanceo de ruedas, porque la rueda, en cualquier posición que se coloque, si uno le atraviesa un eje, debe quedar estática, no debe desplazarse, no debe voltear. Lo mismo pasa con los impulsores. Los impulsores salen balanceados de fábrica. A veces un impulsor nuevo puede tener alguna especie de pérdida de material nuevo. Eso no es un defecto. Lo que hacen en la fábrica, que cuando lo están balanceando tienen que sacarle más material, equivale a colocar el plomo en la rueda. Cuando le colocan soldadura o lo intervienen externamente, pierde totalmente el balanceo. Pero un rodete dañado como el que vemos ahí no tiene otro destino que ser reemplazado por uno nuevo. Lo mismo es el del centro. Vamos a la siguiente. ¿Cómo podemos entonces prevenirnos de todo eso? Bueno, primero, teniendo un control sobre esto. Ya dijimos que vamos a controlar. Vamos a controlar caudal, vamos a controlar presión. ¿Dónde? En los instrumentos que vimos. ¿Cómo? Puede ser, si es con tecnología, contaremos con caudalímetros con emisor de pulso, con manómetros también digitales, que nos permitan tener información en la red a tiempo real y por lo tanto ver de cualquier parte del mundo qué es lo que está pasando con nuestro equipo. La persona encargada del riego debe tener capacitación. ¿Para qué? Para que sepa leer algunos síntomas de cavitación, vibración en los equipos, ruidos ásperos, puedo ocupar un término súper coloquial, como si hubiesen piedras dentro, en la bomba. Esos ruidos nos deben llamar la atención. Y pérdida o alteración del punto de trabajo de la bomba. No olvidemos que el punto de trabajo está determinado por el caudal y la presión, que son los parámetros de diseño, que son los que debiéramos mantener a lo largo de la vida útil del motor. ¿Para qué? Para que el recurso, que el huerto, el recurso hídrico que requiere el huerto, sea el que estamos enviando y que estamos distribuyendo uniformemente. Si no, el éxito no va a ser tal en la agricultura. Entonces, por el lado de la mantención, teniendo esta lectura de los signos que hemos visto, debiéramos poder definir
¿Cuándo hay que practicar mantención preventiva? Y la mantención preventiva va a consistir en llamar a un equipo calificado, certificado, para que destape nuestro equipo, porque no estamos jugando a la producción. Dice si hay o no problemas en el inducido del motor, si el motor está trabajando bien aislado, ¿cierto? Con el estator aislado, esté bien alineado. Para eso tiene instrumental, no se hace al ojo ni a mano, hay un instrumental, y poder cambiar oportunamente sellos y rodamientos. Oportunamente no quiere decir frecuentemente, oportunamente es cuando corresponda. Un rodamiento dura aproximadamente 10.000 a 18.000 horas, dependiendo del tipo de rodamiento. De manera que la sugerencia es practicar la mantención, hacer una muy buena mantención y observar durante un año su equipo, con gente especializada, con usted mismo si tiene aplicación de tecnología. Y tal vez en la primera ocasión dejar pasar un año y volver a abrir el equipo con un equipo especializado, la unidad de impulsión, abrirla con un equipo especializado, y ver qué tan desgastados están rodamientos, sobre todo rodamientos, y cómo estaba el sello. Si sale en buenas condiciones, muy buenas condiciones, entonces poder definir que la próxima mantención no va a ser al año siguiente, sino que año por medio, como lo hacen algunos amigos que son súper programados y son súper aplicados en esto. No nos olvidemos que el recurso debe ser, o los elementos deben ser cambiados, reemplazados, cuando se requiere, no por cambiar. ¿Qué es lo que nos va a llevar esta práctica? A optimizar los recursos en la mantención, a distanciarnos de la mantención correctiva y al hacer nuestro equipo más confiable. Vamos a la lámina siguiente, ¿verdad? Aquí puse una foto con el despiece el despiece que tienen las bombas. En el caso de la izquierda corresponde al despiece de una bomba con cuerpo de rodamiento, y en el caso de la derecha una bomba monoblock. No nos olvidemos que monoblock es la bomba que está conectada con su eje, con el eje del motor directamente al impulsor, y aquí se ve muy claro en esa imagen por donde anda el cursor del barbo. Está la tapa de presión y más arriba está el impulsor, de manera que estas bombas, las bombas monoblock, los que nos dedicamos al diseño, que tenemos alguna escuela, generalmente las utilizamos con acople directo para equipos de baja potencia. No tienen ningún elemento de seguridad entre medio entre la bomba y el motor. En las bombas que requieren un motor más grande, que demandan más potencia, colocamos algunos bombas conectadas al motor a través de un cuerpo de rodamiento y a través de una junta elástica. Esa junta elástica, que es un machón omega, está hecho para cortarse cuando recibe cierto torque. Hay ocasiones en que las bombas han aspirado algún elemento que las traba, o han disipado mucha temperatura por cavitación, que bien pudieran trabarse, o, como dicen los antiguos viejos mecánicos, se agripó la bomba, se agripó, es decir, disipó tanta temperatura que se fundió el eje ahí por donde está el eje del impulsor. Y por lo tanto, el motor tiende a seguir girando, demanda más energía y se pudiera quemar. Para que eso no ocurra en los motores de más alta potencia, se pone esta machón omega para que se corte y proteja el motor. Por eso que en los de mayor potencia lo utilizamos. En los de menor potencia también podrían ser, pero generalmente no se utiliza por su costo. Y vamos a la lámina siguiente, Álvaro. Aquí tenemos un equipo de gente especializada con instrumentos calibrados, cada cierto tiempo los llevan a calibración, también están practicando una mantención en terreno. Esto es durante la imagen de la se ven unos elementos anaranjados, esos son las juntas elásticas. En las juntas elásticas van puestas en dos mitades que se ponen alrededor del eje. Arriba, Álvaro, en esa comunión del motor, ahí van apenados una parte de esta junta elástica, porque
porque si se dan cuenta, la junta elástica tiene una parte ennegrecida, una lámina negra, esa, y esa tiene unas perforaciones que coinciden con las perforaciones del muñón de arriba, se ponen unos pernos Allen. Eso, cuando los equipos no quedan bien alineados, incluso salvan a los equipos grandes porque ahí absorbe alguna desalineación, pero menor. Pero ese elemento de la unión omega es para precaver de lo que acabo de decir hace un rato atrás. ¿Qué es lo que pasa con los elementos, con equipos que son técnicamente capacitados? Veamos la lámina siguiente. Pasa esto, que terminan con los equipos absolutamente bien alineados, con una mantención de verdad completa y además bien presentados. En el término del trabajo, el mantenedor, el técnico, debe entregar el equipo probado, demostrando que restituyó los parámetros de diseño y de funcionamiento, es decir, los datos, los parámetros de placa que aparecen en la placa quedan restituidos, y lo tiene que demostrar, y le hace una prueba a caudal cero también, que lo puede comparar con la curva característica que entrega el fabricante. A la izquierda tenemos un juego de rodamientos que son doble Z, tiene una inscripción, dice ahí doble Z, tiene 2 Z, quiere decir eso que son sellados por ambas caras y por lo tanto tienen lubricación permanente, no pierden lubricación. Y abajo 2 tipos de sellos mecánicos, unos de carburo tungsteno y unos de carbón cerámica, que son los más utilizados, los de cerámica. Los de tungsteno son sumamente buenos, pero son sumamente costosos también, y se colocan en casos bien calificados. Como dato informativo, las fábricas y los fabricantes de bomba, de equipos de impulsión y de sellos no garantizan los sellos. Un equipo nuevo no tiene sello garantizado. ¿Por qué? Porque las calidades de las aguas y las condiciones de funcionamiento son muy distintas y pueden importar perjuicio a un sello nuevo incluso, si es que no son garantizados. La lámina siguiente. Conclusiones, bueno, al comienzo de la temporada de riego, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Verificar el punto de trabajo de la unidad de bombeo. ¿Cómo? Tenemos manómetros en los filtros, tenemos caudalímetro. Sí, tenemos que corroborar que los datos de placa para la zona, el sector o el bloque más grande, según plano, se cumpla con la bomba y con lo que dice la placa y con lo que estamos leyendo en los instrumentos. En régimen de trabajo se debe verificar a diario y antes de poner en funcionamiento de los equipos que las válvulas de entrada y salida estén abiertas, ¿no? Que estén completamente abiertas. Debemos verificar los parámetros eléctricos. Los parámetros eléctricos, los tableros eléctricos nos permiten comprobar esos parámetros. Tienen selectores de fase y tienen amperímetro y voltmetro. Los selectores de fase nos permiten comprobar la energía eléctrica que están consumiendo en ampere. Y eso es un dato que el diseñador debe entregar en su memoria de carga. Vamos a la próxima. Durante el régimen de riego también vamos a verificar la corriente, que es lo que estaba diciendo recién, que esté acorde con la potencia del motor en la memoria de carga. Y estos elementos, cuando tienen alguna sofisticación más, pueden ser monitoreables a distancia, ¿no? También se puede corroborar. Dije, está protegido por un relé de sobreconsumo, lo vimos, ¿cierto? O térmico, que el fabricante del tablero eléctrico calibró, lo dejó según el requerimiento mayor definido por el diseñador. El diseñador dijo, va a consumir este caudal a tal presión para tal, y este motor tiene que ser de tanto HP, en el caso dije 26 HP, para ese caso, él calibra el relé de sobreconsumo a un valor tal que le permita protegerlo, es decir, cuando sobrepasa eso, que en el caso eran 21 amperes, entonces se tiene que desconectar el motor para evitar que se queme. El tablero eléctrico debe ser mantenido siempre, siempre, siempre por personal calificado una vez al reapriete de prensa, de los disyuntores, de los contactores, de
los relés. Eso debe hacerlo alguien calificado y una limpieza general. Lo mismo que los equipos de bombeo. No puede ser entregado a personas inexpertas. Vamos a la lámina siguiente. Verificar permanentemente que la temperatura del motor y la bomba no exceda magnitud excesiva. Mira, esta cuestión, esta regla mnemotécnica es bien cierta. Una persona, si mnemotécnicamente tiene que un tipo va, coloca la mano encima del motor y debe soportar contando 10 segundos sin quemarse. Hay ocasiones que uno coloca la mano sobre un motor y no aguanta los 5. Eso está muy mal. Eso no puede ocurrir. Puede terminar con daños mucho mayores en el equipo de impulsión. Ahí hay que dar aviso de inmediato para que entre el equipo de mantención. Ruidos ásperos y rasposos, lo que le decía, eso es signo de que o tiene alguna obstrucción y si bajó la eficiencia de la bomba, muy probablemente que esté cavitando. Hay que revisar, hay que llamar entonces a los que saben. Solo se acepta el sonido normal de un motor. Un motor nuevo nos da el parámetro de cómo debe ser el sonido de un motor eléctrico, porque nosotros utilizamos equipos electromecánicos. De verificarse el aumento repentino de caudal y disminución de la presión, deberemos conocer su causa, ya que eso está asociado a un mayor movimiento de caudal en el terreno, así roturas, más de alguna válvula abierta y todo lo que vimos en las imágenes. Vamos a la siguiente, ¿vale? Siguiente imagen. Bueno, sería todo por mi parte. Les agradezco a toda la atención. Quedo disponible para las preguntas. Y gracias, Álvaro, por tu colaboración. Gracias a ti, Víctor. La verdad es que interesantísima la charla. Yo hay hartos datitos que no estaban en mis libros. Interesante esto de cuando nos ponemos creativos, ¿no? Este peligro de ponerse creativo, de que pensando que por solucionar un tema finalmente perjudicamos el equipo y que son hartos es elevada la cantidad de inversión que tenemos en equipos de riego. Pero no solo, perdón Álvaro, y no solo la inversión en equipos, es el huerto que nos estamos jugando, el huerto, pero la producción. Tú sabes que una producción, un daño que se provoque en el huerto porque no se le entregó el recurso suficiente ni nada, no afecta solamente ese año, son unos 2 años que tiene para reponerse. Es fuerte lo que está ocurriendo. Sí, mira, y hay algo que yo creo que tenemos que tomar un poco de la minería, que a veces nos queremos como parecer ahí en ciertas cosas, y es esta mantención preventiva, no esperar hasta que el equipo esté reventado, sino que tomarnos el tiempo, invertir un poco y hacer estas mantenciones que nos pueden ahorrar grandes dolores de cabeza. Y hay algo, Víctor, de lo que me quiero colgar que me pareció súper interesante que tú lo mencionaste, era este tema de la supervisión a distancia, el monitoreo a distancia. Y la verdad que yo creo que el sueño de todo productor es poder estar sentado en su escritorio o en algún lugar y viendo qué es lo que está pasando en su huerto a cada momento. Claramente eso es difícil, o sea, no podemos tener a una persona supervisando cada punto del riego, los manómetros, por planta, etcétera. Y nosotros como equipo, ahí es donde un poco venimos en apoyar al productor. Y es que nosotros en nuestro monitoreo somos una supervisión extra. Y por eso me quise colgar de lo que tú dijiste. Somos un monitoreo extra porque somos una plataforma que toma datos de 3 fuentes de información, que son las imágenes satelitales, el suelo, la característica de tu suelo en cada sector en particular, y las estaciones meteorológicas. Y en función a estas 3 fuentes de información, nosotros metemos esos datos a un modelo matemático y te decimos cuándo y cuánto regar, o de frente si es que no es necesario regar. Entonces quiero detenerme un poquito en estos 3 puntos que te acabo de mencionar. El primero es conocer el suelo. Lo más seguro es que todos los productores conocen su suelo, pero lo que nosotros hacemos es que una vez que tenemos determinado el lote que vamos a monitorear, hacemos una ambientación que es básicamente una superposición de imágenes satelitales que nos indican cómo es el vigor del sector, y nosotros en función de esto vemos cuáles son las diferencias dentro de este lote y tomamos muestras de suelo en función de esa homogeneidad.
¿para qué tomamos estas muestras de suelo? Para determinar la textura del lote a monitorear y las constantes hídricas, y esto con el fin de conocer la capacidad de almacenaje del suelo. Y paralelo a eso, lo que también hacemos es determinar el porcentaje de humedad. Con respecto a los datos meteorológicos, nosotros tomamos datos de distintas estaciones meteorológicas que están o que nos entregan estaciones que están colindantes al campo. Nosotros determinamos un rango de acción, por ejemplo, 5 kilómetros o 10 kilómetros. La plataforma toma los datos de las estaciones meteorológicas en ese radio y tomamos la temperatura, la radiación, la humedad relativa y la velocidad del viento. Estos datos son incorporados en la ecuación de Penman-Monteith y con esto determinamos la evapotranspiración de referencia. Y la última arista son las imágenes satelitales. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte en esto. Tomamos imágenes de Landsat, Sentinel, Planet y MODIS. Cada uno tiene sus ciertas características. En este momento el que nos está dando un píxel más preciso es Planet, ya que nos da un píxel de 3 por 3 metros, es una imagen en alta resolución. Y con estas imágenes satelitales nosotros rescatamos el NDVI, que nos indica, una correlación matemática, nos indica cuál es el coeficiente del cultivo del lote que estamos monitoreando. Acá lo que les quiero mostrar es cómo se comporta el K-C o el coeficiente de cultivo desde el inicio de la rotación hasta la cosecha. Este caso específico es una uva de mesa Timco, año 2015, y pueden ver cómo se va comportando el K-C. ¿Y esto en qué va a influir? En cuánto va a ser lo que deberíamos regar en función de la época del año. Las imágenes, mientras más verdes están, es porque tienen un K-C mayor, y mientras más rojizas o anaranjadas son, es porque tienen un K-C menor. Y no los quiero marear con tanta información, pero les quiero mostrar un poco la plataforma, qué es lo que les muestra la plataforma. Nosotros, además de ser un equipo de ingenieros y de matemáticos, también tenemos un equipo fuerte en el tema de producto, en cómo ustedes ven la plataforma, en cuán amigable es para ustedes la plataforma. Entonces, lo primero que ustedes ven cuando entran a la página es dónde están los lotes ubicados geográficamente y cuál es la humedad disponible de cada uno de esos lotes. En este caso, están todos en azul, porque están todos por sobre el umbral de riego, y en la medida que se acerca, o en la medida que llega o está por debajo del umbral de riego, este gráfico de torta se va a tornar rojo, lo que nos indica que deberíamos regar en los próximos días. Otra cosa que nos entrega la plataforma es visualmente el registro actualizado de los riegos y las precipitaciones. También lo que ustedes pueden ver es cuáles han sido las recomendaciones para ese lote, cuánto les recomendamos nosotros regar en función de la programación que vamos acordando semana a semana o al inicio de la temporada. Otra cosa que nos entrega son las imágenes satelitales, que ya les hablé algo al principio, y podemos ir hacia atrás para ver cómo se ha comportado nuestro cultivo o para buscar alguna anomalía en algún sector en específico. También nos entrega el gráfico de K-C. A la derecha de la pantalla ustedes ven las actividades, que es básicamente las actividades que ustedes realizan como productores, que pueden ser los riegos efectuados o las pluviometrías que se han generado. Y abajo, en el gráfico que dice gráfico de ET, es la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración de cultivo, que es la evapotranspiración potencial corregida por el coeficiente de cultivo. Y lo que a mí más me gusta de la plataforma, o lo que más me entretiene mostrarle a los productores y enseñarles a cómo utilizarlo, es el balance hídrico, que lo que nos dice es, en la línea azul, que se ve con hartas variaciones, es la humedad aprovechable. La línea negra punteada que ustedes ven es el umbral de riego, que es un criterio que nosotros utilizamos para decir hasta dónde nos vamos a permitir que el suelo pierda agua, o que el suelo evapotranspire. Y las columnas que ustedes ven en azul son los riegos que se ingresan, y las columnas en verde son las pluviometrías que han ocurrido para ese sector de riego. Bueno, un poco a modo de repaso, les quiero contar de que, como les dije, en Quilimo somos un grupo importante de personas que estamos trabajando día a día para mejorar tanto la plataforma en el aspecto técnico como visual, la parte estética.
y ustedes con Quilimo van a contar con el umbral de agua ideal para cada sector de riego. Eso es muy importante porque hay productores que se cuestionan y me dicen, oye, pero el sector de riego A y el B que están al lado deben ir a poder transpirar lo mismo. Nos hemos dado cuenta que no siempre es así. Van a poder llevar registros actualizados del riego y las precipitaciones, van a poder visualizar en tiempo real el estado de sus cultivos. Trabajamos mucho en el tema de la interfaz, entonces van a poder gestionar varios lotes desde una sola pantalla, van a obtener recomendaciones de cuándo y cuánto regar, y algo que yo creo que es súper rescatable y una de las cosas que más nos aporta valor a nosotros en Quilimo es que si bien la parte técnica y la parte de tecnología está muy desarrollada, me he dado cuenta yo, Víctor, y seguramente tú te ha tocado verlo también en el campo, de repente la tecnología en el campo cuesta un poco el cambio cultural con la tecnología, y en Quilimo nosotros contamos con un ingeniero dedicado a cada una de las compañías. O sea, si tú contratas el servicio, va a tener un agrónomo, en este caso soy yo, acompañándote, resolviendo dudas y tratando de mejorar la eficiencia de tu programación de riego. Gracias, Lucía. Bien, Álvaro, súper interesante lo que han comentado hasta aquí los dos, pero quiero contarles que hay un montón de preguntas. Pero antes de irnos a las preguntas, invitamos a quienes nos están acompañando, un montón de personas hasta ahora, a que nos cuenten si quieren reunirse con el equipo de Quilimo para ver cómo funciona la plataforma, entrar un poco más en profundidad sobre lo que nos contó Álvaro en una reunión y probarla con sus campos, acceder a una demo. Bien, Víctor, ¿listo para ir a las preguntas? Listo, aquí me tienen. Muy bien, tenemos un montón, esperemos poder abarcarlas, si no todas, a la mayoría. Te voy liberando de una, que es que si podemos enviar la presentación. Quiero contarle a Víctor que sí, que un tocayo tuyo, que sí, que vamos a enviar la presentación, la recibirán mañana en sus correos. Luego, William dice, felicitaciones por la ponencia, una pregunta, tengo 2 bombas eléctricas con las mismas características. ¿Cómo puedo instalarlas conjuntamente si quiero incrementar presión o si quiero incrementar caudal? ¿Es el mismo diagrama de instalación o es diferente? Mira, si hubiese llamado Pablo, hubiese pensado que era mi hijo y me hizo esa pregunta para que yo luciera bien. Claro, se utilizan bombas conectadas unas con otras dependiendo de lo que queramos alcanzar. Cuando queremos alcanzar una mayor presión, es posible conectarlas en serie. Sin embargo, hay que tener ciertas precauciones para ver que la presión de la primera no afecte, ¿no es cierto?, a la segunda. Pero normalmente se conectan en serie y uno, entre comillas, multiplica por 2 la altura, digamos, cuando se conectan en serie. No es exactamente 2, pero es cercano a eso. Y cuando queremos tener un mayor caudal, las podemos conectar en paralelo. De manera que, y también no es exactamente el doble, pero se dice a grandes rasgos que se está incrementando por 2 el caudal cuando están en paralelo y se incrementa por 2 la presión cuando están en serie. Bien, espero que hayamos respondido, William, seguro que sí. Voy con otra pregunta que dice si la vibración podría desalinear el motor bomba. Generalmente las bombas vibran cuando están cavitando y cuando pueden vibrar cuando están desalineadas. Ahora, si la vibración va a seguir desalineando, lo más probable, pero tenemos que pensar que los equipos están bien instalados. Si hay problemas de vibración, tenemos que, con el equipo de mantención, los técnicos, ver por qué está vibrando. Y lo más probable que esté desalineada de antes y además pueda estar cavitando incluso. Estamos hablando de equipos electromecánicos, no equipos de combustión, porque esos tienen cierta vibración, efectivamente. Bien, sigo con otra pregunta que dice, ¿qué recomendaría hacer para levantar la información de diseño del equipo de riego si el productor no tiene la información porque se le perdió el registro? Hay un webinar previsto para eso, que son las auditorías técnicas que hemos estado haciendo el último tiempo. Tienen como propósito sacar una radiografía de funcionamiento del sistema en ese momento, y no solo el centro de control, sino que hasta los goteros, digamos, hasta
todo lo que hay en terreno como sistema de riego tecnificado, mediante auditoría técnica. Bien, entonces le pedimos a esta persona que no nos dejó su nombre, pero que se quede conectado a todas las actividades de la Academia de Riego con el ciclo que ya mencionamos al inicio y que vamos a comunicar oportunamente. Bien, me gustaría... Sí, Víctor, te escucho. Y una arriba, Pablo dice, ¿qué acción correctiva puedo aplicar cuando tengo una discrepancia entre el NPSH requerido y el disponible? Como el del ejemplo, dice, que unos 2 metros. Mira, siempre en estos casos hay que ver si la discrepancia se produjo antes, o sea, después de haber tenido en funcionamiento algún tipo de diseño. La generalidad indica que los diseños casi siempre están bien hechos, casi siempre. Y dejo el casi porque hay un casi que no es siempre, digamos. Pero cuando se producen las discrepancias posterior al funcionamiento en buenas condiciones durante un tiempo, quiere decir entonces que esa discrepancia se produjo por alguna acción, falta de mantención o algo que está ocurriendo en el terreno. Y eso hay que hacer el levantamiento, hay que hacer las mediciones, qué es lo que está pasando, ver si el caudal aumentó o qué es lo que está haciendo que exista esa discrepancia. Si la discrepancia es en un sistema nuevo, hay que definitivamente revisar el diseño. Con lo menos, porque a veces también ocurre que el diseñador especificó bien, siempre colocó algo distinto. Por ejemplo, un ducto que tenía que ser de X diámetro y, por decir algo, de 6 pulgadas, y al momento de construir colocaron algo. Ahí hay una singularidad, me refiero, o sea, hay una pérdida friccional por disminución del diámetro, claramente. Bien, Víctor, ¿querés seleccionar alguna otra si estás viendo las preguntas? Está bien, sí, hay varias que... esta de bomba de 7,5 con salida de 3, dice, alimentado por una red trifásica. Estas bombas sufren también cavitación. Yo a veces desconecto la red de los goteros ya, y trabaja sacando agua. Ah, sí. Mira, normalmente los motores, ya está viendo, y la disposición de los motores, sobre todo en los superficiales, hay una sección, es como una campana de Gauss, la que se genera en las curvas de funcionamiento, y hay una zona de mejor funcionamiento que en otra. Los extremos, cuando tenemos muy baja presión, la bomba comienza a cavitar, muy baja presión. No nos olvidemos que la cavitación se produce por la diferencia entre la presión del fluido y la presión del sistema. Ahí hay una vaporización, se evapora. Pero cuando hay un exceso, cuando la curva de la bomba, porque se desplaza hacia la derecha, es decir, consume un mayor caudal, también hay cavitación. La zona de mejor funcionamiento está en el centro. Hay que cuidar que las bombas no las hagamos trabajar en los extremos. Y no nos olvidemos, lo que dije antes, que la cavitación no solamente afecta a los equipos de impulsión. Pudiera ser que la bomba no cavite, pero sí las válvulas que restringen, en el fondo cuando la cierran mucho y dejan un paso muy pequeño, sufren cavitación. Sufren cavitación las válvulas, las tuberías, todo es susceptible de cavitación. ¿Por qué motivo falla el sello mecánico con frecuencia en una misma bomba después que se cambia? Empieza a gotear a los 30 días en promedio. Falla de montaje, porque a veces nos ocurre que cambiamos y a los días goteo de nuevo, no selló. Al revisar, uno se da cuenta que quedó mal montado. Los ejes donde está siendo colocado no es una receta, no se puede decir es por esto. Puede ser el eje que ya está modificado porque se desgastó, porque no es bien colocado por el equipo, o si está bien colocado, no está bien alineado el equipo. Lo dije, que cuando se desalinean
hay un desgaste prematuro de los sellos y los rodamientos. Hay que verificar en ese equipo en particular, abrir y ver qué es lo que está provocándolo. No sé lo que son los permisivos de la pregunta de Pablo. Dice, bueno, para ver bomba grande nosotros tenemos permisivos, no sé, se referirán a partidores suaves, por ejemplo. En nuestro lenguaje coloquial chileno, no sé, no tenemos permisivos otra cosa. ¿Alguien sabe, tú, Álvaro, Lucía? Por ahí nos pueden contar por el chat. Pablo nos puede especificar en el chat a qué se refiere y con eso podemos responder la pregunta. Exacto, exacto. 2 veces la tubería de PVC de la entrada de la bomba se me ha aplastado sin dejar pasar el agua. No he encontrado la falla. No sé si Carlos, no sé si verificaron que la válvula de pie, donde está el colador abajo sumergido, lo han sacado y en qué estado está. A veces me tocó en una ocasión ver en un campo que se le aplastaba el colador, y eso es frecuente, tengo hartas fotos de eso también. ¿Cuándo ocurre eso? Mira, a veces es magnífico, uno se da rápida cuenta porque llegan bolsas plásticas, cosas así, pero las que son más sutiles, que cuesta convencernos que eso sea, es una especie de lama, una lama fina, una lamilla fina que cubre, y es tan fino que nadie le da importancia. No, si solo apenas. Coloquen una malla, o sea, una media de mujer en un colador de estos y van a ver que la pérdida friccional en eso es tan grande que aplastan los coladores. O sea, hay que ver en ese caso, yo buscaría ahí qué es lo que está pasando, porque si está ocurriendo eso, me imagino yo que habrán sacado, pero tienen que ver, y si no hay que desarmar el equipo y ver qué es lo que está pasando, toda la línea de aspiración. No sé, hay otras más que voy a... Hay varias. Si te parece, Víctor, te dejamos descansar un momento y vamos a unas preguntas para Álvaro. Álvaro, bien, paso un ratito para conversar contigo y te quería preguntar, las personas que quieran acceder a una demostración, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué datos se le van a requerir? Mira, para una demostración lo que van a necesitar son básicamente el lote a monitorear, el sector, que si, bueno, lo más seguro es que lo tengan, pero si no, se pueden poner en contacto con nosotros y lo dibujamos juntos. Y lo otro es, bueno, el cultivo, para poder hacer la ambientación, básicamente, Lucía. La primera etapa, la verdad es que la primera etapa del demo es fácil de obtener, entonces los que quieran yo los invito a que se pongan en contacto con el equipo para que los contacten. Excelente. Aquellos que quieran tener una demostración, como dice Álvaro, solamente respondiendo la encuesta por sí, ya pueden ser. Y te hago una más, Álvaro. Nos preguntan por el KC y nos consultan cómo se calcula. Mira, el K-sub-C es una correlación lineal entre el NDI. O sea, el NDI nos entrega una correlación lineal del K-sub-C. Y eso está estudiado hay harta literatura, entonces está validado. En caso de si hay alguien que se pueda cuestionar eso, está validado científicamente. Bien. Víctor, ¿te parece elegir unas 2 preguntas más para responder? Estás muteado, Víctor. Ahora sí. Bien. Hay una de Cristian que dice que poner la mano en los cojinetes por 10 segundos, ¿en qué momento se puede hacer? La verdad que cuando uno dice colocar la mano sobre el motor de la bomba, sobre el motor, ¿no? La bomba tiene una especie de aletas que son en el fondo disipadores de temperatura. Estamos hablando de ponerla o encima de la voluta de la bomba o encima del motor. No, por favor, no vayan a colocar en ninguna parte móvil en la mano, porque ni menos cuando esté funcionando, porque lo más probable es que se corten, se dañen, tengan una lesión grande. Es sobre eso. Y ahora si está tomando mucha temperatura, sin mayor riesgo, como digo, se puede evaluar. Eso es una evaluación inicial. No nos olvidemos lo que dije en un comienzo, que este era
una exposición en que nos íbamos a fijar en cuestiones eminentemente prácticas, ¿ah? De manera que aquí no nos hemos propuesto entrar en cosas relacionadas con el cálculo hidráulico. Hay algunas sugerencias por ahí o algunos comentarios que tendrían que aclararse por esa vía. Esta es una exposición práctica que podemos tener en consideración para ir detectando fallas que nos podrían provocar dolores de cabeza. ¿Por qué no se menciona las válvulas reguladoras de gastos externos? Estamos hablando de los equipos de mantenimiento de equipos de bombeo, por esa razón no, y como dije, de una manera bastante práctica. Es correcto lo que dice de la tensión de vapor y eso. Sé que hay varias preguntas más, por supuesto el tiempo es acotado, no podemos responderlas todas, pero Víctor, si te parece, puedo compartir tu correo electrónico en el chat. Sí. Voy a dejarles el correo de Víctor para que lo puedan anotar, lo tengan guardado y puedan consultarle a él personalmente aquellas dudas que han quedado por responder, que tengan un espacio de conversación y que puedan resolver las preguntas que hasta ahora no pudimos resolver. Bien, les voy a compartir pantalla si me dan un minuto, para contarles que en la Academia de Riego tenemos actividades todas las semanas. Vamos a estar con un especial de cerezos, estamos trabajando fuertemente con contenidos de cerezo mañana con Rodrigo Belmar para hablar sobre coberturas vegetales en huertos frutales, y el miércoles 27 con Carlos Tapia vamos a hablar de estrategias de riego y nutrición para una nueva campaña de cerezo. Aquellos que sean productores de cerezo estén muy atentos a la Academia de Riego porque tenemos actividades, artículos, vamos a estar sacando un montón de contenido para que puedan compartirlo con todos los productores de cerezos. Les recuerdo la web de la Academia de Riego, que es academiaderiego.quilimoactec.com. Los contenidos que les compartimos hoy y también los contenidos pasados los encuentran en la web de la Academia. Hay webinars, consultorio del riego e informes para que los puedan descargar libremente y puedan aprender más sobre riego y todo lo que sea el uso eficiente del agua. Ahora sí, quiero invitar a Víctor y a Álvaro a que se despidan del público. Bien, gracias a usted, Lucía, gracias a todos los asistentes por la atención y por las preguntas que hicieron. Las responderemos las que no fueron hechas al aire por el correo. Muchas gracias y espero que nos encontremos en los próximos temas para conversar de los próximos temas que también podrán ser de su interés. Muy gentiles. Hasta pronto. Álvaro. Sí, bueno, lo mismo, agradecer la convocatoria, agradecerle también a Víctor, muy buena charla, y dejarlos invitados para las próximas oportunidades, para que nos sigamos encontrando y podamos conocer más del riego. Bien, recuerden que este es el primero de un ciclo de webinars que vamos a tener con Víctor Muñoz, así que invitados todos a inscribirse, a participar y a traer sus consultas. Por mi parte, agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy, invitarlos a que conecten con Quilimo y conozcan nuestra propuesta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Lucía. Gracias, Álvaro.